Continuando con la segunda parte de la clase de trigo, veamos cuáles son las regiones productoras de trigo en el país. Se destacan dos zonas, una que es el este, sureste, sur y norte de Buenos Aires, con la región de mayor intensidad de cultivo de trigo, y la zona sur de Buenos Aires. Acá a la derecha figuran las distintas escalas de intensidad y podemos notar que en prácticamente toda la región productora de granos se puede cultivar trigo. ¿Qué importancia tiene el cultivo de trigo en los sistemas de producción agrícolas del país? Por un lado, genera un beneficio económico cuando se produce la venta, la comercialización de sus granos, que puede ayudar al inicio de la campaña de cultivos de verano, a la compra de los insumos necesarios para los cultivos de verano. Aumenta la diversidad biológica, hace un aporte al sistema de siembra directa, ya que genera una buena cantidad y calidad de rastrojos, que mejoran la retención, la filtración de agua, disminuye las pérdidas por evaporación y previene la erosión hídrica y eólica. También mejora el balance de carbono del suelo, sobre todo cuando es combinado con soja. Soja, recuerden que en un balance tiene una relación carbono-nitrógeno baja, trigo tiene una relación carbono-nitrógeno alta, y combinando los dos cultivos hace que el balance de carbono se mantenga relativamente estable. Hay que tener también en cuenta que puede haber alguna desventaja de hacer trigo antes de un cultivo de verano, y es el consumo de agua que no va a quedar disponible para el cultivo de verano y por lo tanto puede producir mermas en el rendimiento. Hay que tener también en cuenta que el trigo, como antecesor de cultivos como maíz o sorgo, es decir, como antecesor de algún cereal, puede retener nitrógeno del suelo, necesitando el cultivo de verano la realización de alguna fertilización para poder compensar esta falta de nutrientes. El rendimiento de trigo, como el de otros cultivos, puede ser expresado a través de distintos niveles. El rendimiento actual, que sería el rendimiento promedio de los productores de trigo; el rendimiento alcanzable, que sería aquel rendimiento que se puede obtener en una zona, en un año climáticamente medio, y utilizando lo mejor posible la tecnología disponible para el cultivo. El rendimiento potencial, que es el rendimiento que se obtiene cuando al cultivo se le dan todas las condiciones necesarias para su adecuado crecimiento, no le falta agua, no le faltan nutrientes, y todas las plagas, enfermedades son controladas adecuadamente. En este caso, el rendimiento potencial podemos ubicarlo entre 55 y 70 quintales por hectárea, el alcanzable entre 25 y 45 quintales por hectárea, y el actual entre 5 a 20 quintales por hectárea. Cuando decidimos hacer un cultivo de trigo, deberíamos definir algunas cosas. Primero tenemos que evaluar si económicamente es factible sembrar trigo, es decir, si hay factibilidad de que la siembra de trigo nos dé un resultado económico favorable. Para eso hay que estimar el rendimiento en base al agua disponible.
y comparar ese rendimiento con los costos de producción. Si el ingreso obtenido por el rendimiento eso supera el costo de producción, el cultivo nos va a dar un beneficio. ¿Cómo hacemos la estimación de rendimiento? Bueno, nuevamente, yo lo monté en otras clases, se lo hace en base al agua disponible, y haciendo el agua disponible, la acumulada en el suelo a la siembra hasta los 2 metros de profundidad, y considerando además las lluvias o la precipitación efectiva durante el ciclo de cultivo. Si nos resulta económicamente factible y decidimos sembrar trigo, tenemos que buscar una variedad para sembrar. ¿Y qué variedad vamos a elegir? Bueno, de acuerdo a la zona donde estemos, vamos a analizar el potencial de rendimiento, qué tolerancia nos hace falta en la variedad a alguna adversidad biótica. Para ello analizamos históricamente en la zona y en el lote donde vamos a hacer el trigo si hubo alguna adversidad biótica en algún momento, de tal manera de elegir algún cultivar que nos permita superar esa adversidad. Vamos a ver, de acuerdo a la fecha de siembra y el momento en que querramos que se produzca la floración, qué largo de ciclo va a tener que tener esa variedad. Y otro aspecto a considerar sería la calidad de los granos, porque recuerden que el trigo es tanto para fideo como para pan, requiere una cierta calidad. En el caso del trigo pan, hay 3 grupos de calidad, y eso está determinado básicamente por la genética. Después tenemos que calcular la fecha de siembra para que en espigazón la probabilidad de helada sea la menor posible, y también tratar de evitar los golpes de calor o las temperaturas altas en llenado de granos. La fecha de siembra la vamos a calcular en base a la suma térmica que tiene cada cultivar para llegar al momento de floración. Y una vez sabido qué cultivar sembrar, qué fecha de siembra le vamos a dar, tenemos que establecer al momento de la siembra la densidad de acuerdo al ciclo de la variedad seleccionada. Es decir, si tenemos un ciclo corto, la densidad va a ser más alta; si tenemos un ciclo largo, la densidad va a ser menor. ¿Cuál será la estructura de cultivo óptima? Es aquella que nos va a permitir ubicar el periodo crítico de cultivo en una época favorable, es decir, aquella en la cual tengamos alta radiación solar disponible, temperaturas relativamente frescas, moderadas, en función de los 2 puntos anteriores. Esto quiere decir que vamos a tener un alto, o el Q más alto posible, teniendo en cuenta que el Q, o coeficiente fototérmico, es la relación que hay entre la radiación y la temperatura menos la temperatura base. Entonces, para crecer nos hace falta radiación, y la temperatura está incidiendo en la duración de las etapas. Si tenemos temperaturas muy altas, el periodo crítico va a ser más corto, y por lo tanto la determinación del número de granos se va a ver perjudicada, produciendo un menor número de granos, que es el componente que más influye sobre el rendimiento del cultivo. Entonces tenemos que combinar alta radiación con temperaturas relativamente frescas, que nos permitan
que una duración del periodo crítico adecuada para que se forme una buena cantidad de granos, que obviamente después de la floración se van a tener que llenar. Y también es importante que en el periodo crítico la probabilidad de heladas sea menor al 10%. No es un objetivo lograr que la probabilidad de helada sea cero, debido a que vamos a tener una floración muy tardía y vamos a tener el riesgo ya no de las heladas, sino de que el llenado de granos se dé en condiciones de elevadas temperaturas, lo cual también va a producir un acortamiento del llenado de granos, perjudicando el rendimiento y perjudicando la calidad panadera de ese grano. Y otro objetivo sería lograr y mantener el índice de foliar crítico durante el periodo crítico. Para eso el cultivo tiene que ser sembrado con un arreglo espacial adecuado. El arreglo espacial de este cultivo generalmente consiste en hileras a 17,5 centímetros, o incluso puede ser a 20 centímetros. Esos serían los distanciamientos más comunes. Y una densidad de planta de acuerdo al ciclo del cultivo. Siguiendo con lo que es la zona central de Córdoba, podemos decir de que en esta zona el rendimiento es altamente dependiente de la cantidad de agua útil en el suelo a la siembra. Vemos que la relación nos da un R cuadrado de 0,67, es decir que prácticamente el 70% del rendimiento es explicado por la cantidad de agua acumulada en el suelo al momento de la siembra.
También podemos ver que hay una relación entre rendimiento y consumo de agua, y que dependiendo del año y las condiciones atmosféricas, a mayor consumo, mayor rendimiento. En algunas, esto determina que la eficiencia del uso del agua varíe entre 7 a 14 kilogramos de grano por milímetro de agua consumida. Bueno, para determinar cuál es la variedad que nos conviene sembrar, hay sitios como el que se indica en esta filmina, que nos permite determinar para determinadas zonas del país cuáles son las variedades más recomendables en función de el grupo de calidad al que pertenecen. Dijimos que había 3 grupos de calidad, 1, 2 y 3, que el 1 es el mejor grupo de calidad y que el 3 es el de calidad inferior. También, digamos, para cada variedad se indica la diferencia en rendimiento con respecto a la media de todos los cultivares, es decir, esta diferencia está en porcentaje, quiere decir que hay cultivares que rinden más que otros, y también nos indican cuál es el coeficiente de variación del rendimiento, indicando la estabilidad del rendimiento. Un alto coeficiente de variación nos indica que el rendimiento es inestable con los años, y un bajo coeficiente de variación nos está indicando que el rendimiento es más estable. Y estas tres variables que nos interesa para elegir la mejor variedad las podemos ver en este gráfico, donde en la ordenada tenemos las diferencias de rendimiento. En la abscisa tenemos el coeficiente de variación. Entonces, a su vez, digamos, cada variedad está indicada con un color determinado de acuerdo a su grupo de calidad. Tenemos azul para el grupo de calidad 1, verde para el grupo de calidad 2, anaranjado para el grupo de calidad 3 y amarillo para el grupo de calidad 4, que sería ya un trigo blando, es decir, un trigo que se utiliza para producción de galletas, en tanto los otros 3 son trigos para producción de pan. Entonces, cada puntito de esto es el comportamiento de una variedad. Con respecto al rendimiento, aquellas que están por arriba de la línea 0 son los que rinden más. Mientras más arriba están, más rinden, y los que están por debajo de la línea 0 son los que rinden menos. Mientras más lejos está del 0, menos rinden. Después tenemos el coeficiente de variación, también nos ubicamos en esta línea como referencia. Los que están a la izquierda de esta línea son los que tienen menos coeficiente de variación, es decir, son cultivares más estables, y los que están a la derecha son los menos estables. Entonces, una vez elegida la zona donde vamos a hacer trigo, deberíamos analizar cuáles son los mejores cultivares. Son los que están en el cuadrante superior a la izquierda. Todos estos son en el cuadrante superior a la izquierda. Esto quiere decir que son los más rendidores y los más estables. Entonces, en esta página web es recomendable para hacer la adecuada selección de los cultivares. Recuerden también que es importante saber cómo responden estos cultivares, y para ya afinar un poco más la puntería sobre cuál conviene, tener en cuenta la tolerancia a adversidades bióticas que se puedan dar en el lote en el cual se quiere hacer trigo.
Como habíamos dicho, hay distintos grupos de calidad en el trigo pan. Los grupos de calidad 1 son los mejores, son trigos correctores aptos para panificación industrial. Los grupos de calidad 2 tienen muy buena calidad panadera, y los grupos de calidad 3 son los de inferior calidad. Acá lo podemos presenciar con los panes producidos a partir de variedades con distintos grupos de calidad. Por ejemplo, el volumen del pan obtenido con los grupos de calidad 1 es superior a los otros grupos de calidad. El grupo de calidad 3 dan panes más chicos y pegajosos. Por lo tanto, para hacer una adecuada panificación con trigo de este grupo de calidad, es necesario mezclarlo con trigo producido a partir del grupo de calidad 1 para obtener una aceptable calidad panadera. Bueno, cuanto a la fecha de siembra, ya algo habíamos planteado en filminas anteriores, que la fecha de siembra óptima es la que permite que el periodo crítico se dé en una época favorable. Alta radiación, temperaturas frescas, es decir, un alto coeficiente fototérmico y una baja probabilidad de heladas. El coeficiente fototérmico, que es la relación entre la radiación incidente y la temperatura media menos la temperatura base, es variable de acuerdo a los meses del año. En el mes de julio generalmente alcanza su máximo valor, y por lo menos en Córdoba, va disminuyendo a medida que vamos entrando al verano. Por lo tanto, si dijimos que la fecha de siembra más adecuada es la que tiene mayor coeficiente fototérmico, podríamos decir de que si la antesis o el periodo crítico se da en agosto, sería lo mejor para el rendimiento del cultivo. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en esos meses? Estamos bajo un periodo de alta probabilidad de helada. Las heladas recién disminuyen a un valor menor de 10% de probabilidad a fines de septiembre, primeros días de octubre. Se considera una probabilidad del 10% como una probabilidad agronómicamente aceptable. Si nosotros quisiéramos que la probabilidad de heladas fuera 0, deberíamos hacer que la floración se dé más entrado el verano, pero ya entramos en una zona en que hay más riesgo de temperaturas altas. Hay un riesgo creciente de temperaturas altas para el cultivo de trigo. Entonces, tendríamos que sembrar de tal manera que florezca cuando el Q es todavía más bajo, y acá tenemos riesgo de temperaturas altas. Por lo tanto, en Córdoba deberíamos sembrar de tal manera que el trigo florezca entre medio de estas dos zonas. Entonces, cuando el periodo de heladas, sea menor sea del 10% de probabilidad, y antes de que las temperaturas altas aceleren el llenado de granos del cultivo. Entonces, esta sería la fecha de floración. Para saber cuándo sembrar, debemos tener en cuenta el requerimiento térmico del cultivo, es decir, la sumatoria térmica, tema que ya hemos visto en clases pasadas.
En trigo vamos a tener cultivares de ciclo corto, ciclo intermedio y ciclo largo. Los primeros con periodos de emergencia de tesis de 80 días, los intermedios 110 días y los largos de 140 días. Generalmente los de ciclo largo, por lo menos en Córdoba, se siembran en el mes de mayo, y si tengo que retrasar la siembra, tendría que sembrar cultivares intermedios y todavía más retrasada la siembra, cultivares de ciclo corto, todo para que tratar de que la floración coincida con un momento en que haya bajas probabilidades de helada, o sea, o probabilidades a lo sumo del 10% de ocurrencia de heladas, y también una baja probabilidad de temperaturas altas o golpes de calor. Cada uno de estos ciclos va a tener, como van a tener distintos periodos de emergencia antesis, tienen también distintos periodos de macollaje. Por lo tanto, los ciclos largos, que van a tener un periodo de macollaje mayor, se siembran a una densidad baja, o 150 a 200 semillas viables o plantas por metro cuadrado, en intermedios entre 200 y 300 plantas por metro cuadrado, y los cortos de 300 a 400 plantas por metro cuadrado.